La primera vez que escuché a mi esposa rezar dormida, pensé que estaba soñando con su abuela. Era casi las 3 de la mañana. La habitación estaba tan oscura que los muebles parecían gente quieta, esperando. Yo llevaba un rato despierto porque la lluvia golpeaba la ventana con esa insistencia que tienen las noches malas, como si alguien quisiera entrar fingiendo ser el clima. Entonces Lucía, acostada a mi lado, comenzó a murmurar. Al principio fue suave, apenas un hilo de voz. Santa María, Madre de Dios. Lo dijo con una dulzura extraña, como si estuviera hablando con alguien al oído. Giré hacia ella. Tenía los ojos cerrados, la respiración lenta, una mano sobre el pecho y la sábana deslizándose por su hombro desnudo. La luz amarillenta del farol de la calle, filtrada por la cortina, le dibujaba el contorno del cuello y de la clavícula. Incluso dormida, Lucía parecía posada entre dos mundos, el mío y uno que no terminaba de pertenecerme. No quise despertarla. Sonreí, le acomodé el cabello detrás de la oreja y cerré los ojos. Entonces una voz ronca, baja, húmeda, respondió desde debajo de la cama. Ruega por nosotros. Abrí los ojos de golpe. El silencio cayó como una piedra dentro del cuarto. Me incorporé tan rápido que sentí el latido en la garganta. Miré a Lucía. Seguía dormida. La lluvia seguía cayendo. La habitación era la misma. Pero yo sabía lo que había escuchado. No venía de la calle. No venía del pasillo. No venía de mi cabeza. Venía de debajo de nosotros. Lucía, susurré, tocándole el brazo. Lucía, despierta. Ella no respondió. Sus labios se movieron otra vez. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Y desde abajo, esa misma voz, un poco más cerca, completó. Amén. Salté de la cama como un animal asustado. Encendí la lámpara de la mesita. La luz llenó el cuarto de golpe y, con ella, volvió cierta lógica cobarde: armario, cómoda, zapatos, alfombra, sombra. Nada más. Me agaché. Miré debajo de la cama. No había nadie. Solo oscuridad, una caja con sábanas viejas y el rosario de madera que Lucía decía haber perdido la semana anterior. Lo agarré con la mano temblando. Estaba caliente. No le conté lo que había escuchado esa noche. Ni al día siguiente. Ni en toda la semana. Porque yo no era un hombre propenso al miedo. O eso me había repetido durante años. Había crecido en una casa donde a los hombres se les enseñaba a no creer en nada que no pudiera romperse con un martillo. Mi padre decía que la fe era para la gente con demasiado tiempo o demasiada culpa. Yo no iba a misa, no rezaba, no me confesaba desde la adolescencia. Me casé con Lucía en una iglesia solo porque ella quiso, y porque ese día, vestida de blanco, con la espalda descubierta y un crucifijo diminuto brillando entre los pechos, yo habría prometido cualquier cosa. Lucía sí creía. No de una forma escandalosa ni fanática. Era peor, creía con intimidad. Como quien guarda una llama en las manos y vive pendiente de que no se apague. Tenía crucifijos pequeños en la casa, una vela al lado de la foto de su madre muerta, estampas dobladas en la cartera. Cuando cocinaba, a veces tarareaba cantos de iglesia sin darse cuenta. Y desde hacía un mes, desde que volvimos del entierro de su abuela en un pueblo perdido de Zamora, dormía mal. Yo lo notaba en la forma en que se aferraba a mí de noche. En cómo buscaba mi cuerpo bajo las sábanas, como si el calor de mis piernas pudiera protegerla de algo. En cómo me besaba con hambre antes de dormir, casi con desesperación, como si quisiera cansarse lo suficiente para no soñar. Hubo noches en que su deseo me pareció tristeza vestida de piel. Lucía era hermosa, de esa belleza cálida que no entra de golpe por los ojos,
sino que se mete despacio y luego no sale nunca. Pero después del entierro algo en ella se volvió más intenso, más oscuro. Me miraba como si quisiera decirme algo y luego me besaba para no decirlo. A la segunda semana volvió a pasar. Otra madrugada. Otra oración. Yo ya estaba despierto, esperándola. Padre nuestro que estás en el cielo, murmuró, dormida. Y la voz respondió desde abajo, pegada a las tablas del somier. Santificado sea tu nombre. Esta vez no encendí la luz de inmediato. Me quedé quieto, helado, escuchando cómo el rezo avanzaba entre dos voces, la de mi esposa, dulce y ausente, y la otra, cavernosa, como si saliera de una garganta llena de tierra. Cuando Lucía dijo, dormida, líbranos del mal. La cosa debajo de la cama se rió. No fue una carcajada. Fue peor. Fue una exhalación satisfecha, íntima, como si la frase le hubiera parecido un chiste privado. Encendí la luz. Me tiré al suelo. Miré otra vez. Nada. Pero esta vez encontré marcas en la madera inferior de la cama. 4 surcos largos, paralelos, recientes. Como si algo hubiera arañado desde adentro intentando salir. Desperté a Lucía de un sacudón. Ella abrió los ojos, confusa. ¿Qué pasa? ¿No escuchaste? ¿Escuchar qué? Le mostré las marcas. El rosario. Le conté todo. No me interrumpió. No se rió. No me dijo que estaba loco. Solo palideció. Y ese fue el peor momento de todos, porque entendí que algo de esto no le era del todo nuevo. En casa de mi abuela, dijo al fin, sentándose en la cama con la sábana apretada contra el pecho, de niña, yo también rezaba dormida. La lluvia golpeaba otra vez las ventanas. Sentí la espalda fría. Y Lucía me miró sin parpadear. Mi abuela decía que algunas personas, cuando nacen con una deuda, llaman sin querer a quienes vienen a cobrarla. No supe qué responder. ¿Qué deuda? Ella se pasó la mano por el rostro. Nunca quiso decírmelo. Solo repetía que nuestra familia había sido guardiana de una puerta. Cosas del pueblo, supersticiones, yo pensaba que eran historias para asustar niños. Hasta el día de su entierro. Metió la mano en el cajón de la mesita y sacó una pequeña llave negra, antigua, con forma de cruz torcida. La encontré entre sus cosas. Tenía una nota con mi nombre. La nota decía, con letra temblorosa, no reces donde duerma tu marido. Él no pertenece a la deuda. La miré y sentí un peso hundiéndose en mi estómago. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella bajó la vista. Porque te ibas a reír. Porque yo también quería reírme. Porque desde que la traje a casa, empecé a escuchar a alguien respirar debajo de la cama cuando tú no estabas. Esa noche no dormimos en nuestra habitación. Nos fuimos al salón con una manta, todas las luces encendidas y la televisión sin sonido. Lucía se acurrucó a mi lado. A ratos temblaba. A ratos me acariciaba la mano como si necesitara comprobar que yo seguía ahí. Cerca del amanecer terminamos besándonos en el sofá, no por deseo limpio, sino por esa necesidad humana de tocar algo vivo cuando se teme a lo invisible. La besé con torpeza, con angustia. Ella respondió con una fuerza que me asustó y me enterneció al mismo tiempo. En un momento apoyó la frente en la mía y me dijo: si algo me pasa, no dejes que me metan en la habitación. No digas eso. Prométemelo. Se lo prometí. Al día siguiente fuimos a ver al padre Esteban, el mismo sacerdote que nos casó. Nos recibió en la sacristía, con el cansancio de los hombres que han escuchado demasiados secretos para seguir creyendo que existen secretos nuevos. Le contamos todo, los rezos, la voz, la llave, la nota.
No se burló. Tampoco fingió una serenidad de película. Se puso serio de verdad, que da mucho más miedo. Hay casas donde la fe protege, dijo. Y hay casas donde la fe despierta lo que estaba dormido. Le mostré la llave. Apenas la vio, persignó. ¿De dónde salió esto? De la abuela de Lucía. El sacerdote tardó varios segundos en responder. En algunos pueblos antiguos se hablaba de los respondedores. Entidades que no pueden iniciar una oración, pero sí contestarla. Necesitan invitación. Necesitan repetición. Necesitan una grieta abierta por sangre o promesa. Lucía comenzó a llorar en silencio. ¿Qué quieren? El padre Esteban la miró con una compasión terrible. Entrar donde hay amor. Porque es lo único que no pueden fabricar. Regresó con nosotros al apartamento esa misma tarde. Bendijo la habitación. Puso agua bendita en las esquinas. Rezó en latín mientras nosotros esperábamos en el pasillo. Durante unos minutos no pasó nada. Yo hasta empecé a sentir vergüenza. Pensé que quizá todo esto terminaría ahí, reducido a estrés, insomnio y duelo mal digerido. Entonces, desde dentro del cuarto, la voz dijo con claridad. Ella ya me abrió. El padre Esteban salió de golpe, blanco como cera. Detrás de él, la cama comenzó a arrastrarse sola varios centímetros sobre el suelo. Lucía soltó un grito. La llave negra que llevaba en el bolsillo del vestido empezó a calentarse hasta quemarle la piel. Cayó al piso y giró sola, apuntando hacia la habitación, como la aguja de una brújula. El sacerdote nos ordenó salir de la casa. Lo hicimos. Desde el rellano escuchamos golpes. Rezos cortados. Algo pesado arrastrándose. Después, silencio. Cuando el padre Esteban salió, tenía sangre en la manga. No basta con bendecir la casa, dijo jadeando. Lo que está ahí no está atado al lugar. Está atado a ella. Lucía parecía a punto de desmayarse. ¿Qué hago? Él miró la llave. Hay que cerrar lo que la abuela dejó abierto. Esta noche. Antes de que complete el llamado. ¿Y cómo? El sacerdote tardó en decirlo. Debe rezar despierta. Y cuando responda, no puedes dejarla contestar por tercera vez. No entendí. ¿Por qué tercera vez? Porque 3 respuestas hacen pacto. Esa noche preparamos todo en la habitación. El padre Esteban colocó una cruz grande frente a la cama, sal en las 4 patas, velas benditas alrededor. Yo insistí en quedarme. Él quiso negarse, pero Lucía dijo que si yo salía, ella también salía. Y yo no iba a dejarla sola. Se sentó sobre la cama con un camisón blanco. El pelo suelto. Las manos temblorosas aferradas a un rosario. Nunca la había visto tan frágil ni tan hermosa. Era una visión tan humana en medio de todo aquello que me dieron ganas de llorar, de arrancarla de allí, de llevarla lejos aunque no supiera a dónde. El padre Esteban comenzó a rezar. La temperatura bajó de golpe. Las velas se inclinaron como si alguien soplara desde abajo. La cama emitió un crujido largo, húmedo. Lucía cerró los ojos. Y entonces empezó a hablar con una voz que no era del todo suya. Dios te salve, María. Desde debajo de la cama llegó la respuesta, más fuerte que nunca. Llena eres de gracia. Yo apreté los puños hasta lastimarme. El sacerdote siguió rezando encima de aquella conversación monstruosa. Lucía respiraba rápido, arqueando la espalda como si algo tirara de ella desde abajo. Una mano invisible hundió el colchón a la altura de sus piernas. El Señor es contigo, dijo ella. Bendita tú eres, respondió la cosa.
El padre Esteban gritó una oración en latín. Una de las velas estalló. La habitación olía a humedad vieja, a incienso podrido, a tierra recién abierta. Lucía abrió los ojos. No estaban blancos, ni negros, ni poseídos como en las películas. Estaban llenos de lágrimas. Eso fue mucho peor. Mateo, me dijo, está debajo. Me está llamando por mi nombre de bautismo. No escuches, le dije, acercándome. Mírame a mí. Solo mírame a mí. La cama tembló. Algo empezó a salir lentamente de la oscuridad bajo el borde del colchón. Primero unos dedos demasiado largos, grisáceos, con uñas como espinas. Luego parte de una frente hundida. Luego una boca abierta en una sonrisa imposible. Pero lo peor no fue su aspecto. Lo peor fue que esa cosa tenía la voz de la abuela de Lucía. Niña, susurró. Solo falta una respuesta. Ven. Lucía lanzó un gemido ahogado. Sus labios empezaron a moverse. Yo no pensé. Me abalancé sobre ella, le sujeté el rostro entre las manos y la besé. No fue un beso heroico. Fue desesperado, casi violento, lleno de miedo, de amor, de rabia. Besé a mi esposa como si pudiera arrancarla de una corriente negra con la boca. Sentí sus lágrimas, su temblor, su resistencia de un segundo y luego su derrumbe contra mí. El rosario cayó al suelo. La cosa bajo la cama emitió un chillido que no parecía de este mundo. Ahora, gritó el padre Esteban. La llave negra comenzó a arder sobre el piso. El sacerdote la atrapó con un paño, la hundió en agua bendita y la estrelló contra la cruz de hierro que había traído. El sonido que siguió no lo voy a olvidar jamás. No fue un grito. Fue la voz de muchas personas rezando al revés al mismo tiempo. La cama se levantó de un lado y cayó de golpe. Todas las velas se apagaron. Algo me arañó la espalda por encima de la camisa. Lucía se aferró a mí con tanta fuerza que casi no podía respirar. Y luego, silencio. Un silencio entero. Profundo. Limpio. Cuando encendimos la luz, debajo de la cama no había nada. Nada salvo polvo, 2 tablillas rotas y una estampita antigua de la Virgen con el rostro quemado. Pensamos que había terminado. Durante 3 semanas, así pareció. Lucía dejó de rezar dormida. Volvió a sonreír. Volvimos a tocar el tema como quien habla de una fiebre extraña y ya pasada. Incluso hicimos el amor de nuevo en nuestra cama, despacio al principio, después con una intensidad nueva, como si hubiéramos recuperado algo que nos quisieron robar. Yo quería creer que el horror había quedado atrás, que el amor, como dijo el sacerdote, era precisamente aquello que la cosa no podía fabricar ni soportar. Entonces el padre Esteban murió. Un infarto, dijeron. En su funeral, una anciana del pueblo de la abuela de Lucía se me acercó al salir de la iglesia. Tenía los ojos opacos y una voz apenas viva. Cerraron una puerta, me dijo. Pero dejaron otra persona del lado correcto. No entendí. ¿Qué quiere decir? La anciana me miró como se mira a alguien que todavía no sabe que está condenado. Que los respondedores nunca se van sin llevarse una voz. Solo cambian de sitio. Esa noche regresamos a casa en silencio. Lucía se durmió rápido, agotada por el entierro. Yo me quedé despierto, mirando el techo, con una inquietud sucia recorriéndome el pecho. A las 2:57, sin querer, empecé a susurrar. No por fe. No por voluntad. Porque la oración me subió sola desde el fondo de la garganta, como si siempre hubiera estado ahí esperando. Santa María, Madre de Dios. Sentí que Lucía se incorporaba a mi lado. No estaba dormida. Estaba despierta.
me miraba horrorizada. Y desde debajo de mi cama, desde un lugar más cercano que el suelo, más cercano que la madera, más cercano que mis propios huesos, una voz que sonaba exactamente igual a la mía respondió: ruega por nosotros. No volvimos a dormir con la cama pegada al suelo. A la mañana siguiente, la desmonté pieza por pieza y la saqué del apartamento antes de que Lucía despertara del todo. No quería explicarle por qué tenía las manos temblando ni por qué había dejado encendida la luz del pasillo hasta el amanecer. Le dije que la madera estaba vieja, que olía a humedad, que ya tocaba cambiarla. Ella me miró como si supiera que mentía, pero no dijo nada. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había terminado de otra manera. Que la voz de aquella noche había sido el eco de mi miedo. Que el funeral del padre Esteban me había dejado la cabeza rota. Que el cuerpo, cuando no soporta una experiencia, inventa grietas por donde seguir sufriendo. Pero el cuarto empezó a cambiar. No de forma evidente. No como en las películas. Pequeñas cosas. La temperatura bajaba siempre a las 2:57 de la madrugada. El rosario que habíamos tirado volvía a aparecer sobre la mesita, enredado como si alguien lo hubiera usado. Y Lucía, aunque ya no rezaba dormida, comenzó a hablarme en sueños con una voz muy baja, casi cariñosa, preguntándome siempre lo mismo. ¿Ya te respondió otra vez? La primera vez fingí no escucharla. La segunda, me levanté y fui al baño a vomitar. La tercera, entendí que no era Lucía quien preguntaba. Anoche ocurrió lo peor. Me desperté solo en la habitación. La lámpara estaba encendida. La puerta del armario, abierta. Y Lucía no estaba a mi lado. La encontré arrodillada en el pasillo, de espaldas a mí, con el camisón blanco pegado al cuerpo y el cabello cayéndole hasta media espalda. Parecía estar rezando. O susurrando. O escuchando. Lucía, dije. Ella no se giró. Solo levantó una mano y señaló el suelo, justo frente a ella. Había una sombra larga bajo la puerta de nuestro dormitorio. Una sombra que no venía de dentro. Venía de debajo. Entonces Lucía habló, muy despacio, con la voz rota de alguien que lleva horas llorando. Mateo, anoche no te lo dije porque pensé que te volverías loco. Sentí un frío subir por mi columna. ¿Qué cosa? Ella giró apenas el rostro. Lo suficiente para que yo viera que estaba sonriendo y llorando al mismo tiempo. Que ya no responde desde debajo de la cama. Guardó silencio. Luego miró directamente detrás de mí. Y susurró. Ahora responde desde dentro de ti.